El reto al que nos enfrentamos siempre que hacemos un trabajo, ya sea de clase, de grado, máster, un trabajo de investigación e incluso un trabajo profesional, es cómo mostrarlo al resto de compañeros, a otros estudiantes, a nuestros colegas, al público en general, vamos, para que, por un lado, llegue a apreciarse todo el trabajo que hemos realizado, pero por otro no resulte pesado o, en el peor de los casos, aburrido. Una forma que está cobrando fuerza en los últimos tiempos y que se está convirtiendo en una de las modalidades más importantes y modernas de la comunicación es el formato cartel. Sí, como los que vemos cuando vamos por la ciudad, de tela, plástico o cualquier otro material similar. Al ser un medio tan visual, se está utilizando mucho en educación, reuniones, conferencias, congresos, ya sea de carácter nacional o internacional. Se trata de recoger lo más importante de nuestro trabajo en un cartel o pancarta, de forma que contenga ilustraciones que lo hagan atractivo, lo que no quita que no deba tener una cierta estructura. Es decir, nos vamos a encontrar con un trabajo en el que hemos planteado unos objetivos, tenemos unos datos que hemos analizado amplia y profundamente, tenemos una extensa literatura de autores relevantes que hemos utilizado en el mismo, hemos obtenido unos resultados, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, tenemos mucha documentación y trabajo que queremos mostrar. Como no existe documentación ni consenso generalmente aceptado sobre el formato que defina la estructura o los requisitos mínimos que debe contener todo un cartel, un grupo de profesoras de la Universidad de Zaragoza, del Departamento de Dirección y Organización de Empresas, hemos pensado hacer un pequeño vídeo en el que tratamos de mostrar a nuestros estudiantes y a todos aquellos que lo deseen ver, con una estructura básica, qué elementos importantes y contenido mínimo debería contener un cartel para cumplir nuestros objetivos, que no son otros que los de presentar nuestro trabajo realizado de manera más completa posible, pero de forma atractiva al público al que nos dirigimos. Así pues, a continuación, la profesora Ana Gil nos hablará sobre la estructura mínima que debe contener todo cartel. Después, la profesora Isabel Saz nos dará unas valiosas sugerencias para la elaboración del mismo. Finalmente, la profesora Ana Clara Pastor nos ilustrará con un ejemplo. Se trata de un trabajo de uno de nuestros estudiantes del curso que acaba de terminar, de la asignatura Gestión Flexible de las Organizaciones del máster de investigación de nuestro departamento. Os recomendamos las siguientes pautas para la elaboración de un buen póster. En primer lugar, pensaremos en la audiencia, pues es clave para su elaboración. Por ejemplo, a la hora de elegir el lenguaje más adecuado. Así, si elaboramos un póster científico divulgativo, evitaremos tecnicismos que un público no especializado desconozca. En segundo lugar, definiremos la estructura del póster más adecuada que integre todas las secciones de nuestra investigación, de manera completa, clara y concisa. Una buena idea es la regla del 50%, 50% del espacio reservado para el texto y un 50% para otra serie de recursos como imágenes, cuadros, tablas. En tercer lugar, prepararemos la estrategia de comunicación e interacción con las personas que tenemos presentes, porque es el momento para resolver dudas y además también para captar sugerencias que nos permitan mejorar nuestro trabajo. El contenido del póster puede variar, pero aquí os vamos a presentar una serie de secciones mínimas. En primer lugar, el título tiene que ser atractivo, pues eso determinará en gran medida que el lector desee continuar profundizando en nuestra investigación. Como esta plantilla corresponde a un trabajo de clase, concretamos el autor, que es el estudiante que ha realizado el trabajo, y el profesor responsable. En cualquier caso, hay que incluir el nombre de todos los autores y su filiación académica y/o profesional. En la base del póster es recomendable identificar el evento, fecha y lugar de celebración. En cuanto al núcleo principal, vamos a incluir la motivación, la metodología de trabajo, los objetivos y los principales resultados. La motivación debe justificar el por qué hemos decidido trabajar un tema. Es recomendable introducir una serie de definiciones que permitan aclarar términos y una revisión de la literatura científica que permita familiarizar al lector con el tema. En cuanto a la metodología, permite evaluar la forma en la que se llevó a cabo la investigación. En esencia, explicaremos cómo se recogieron y se analizaron los datos. Los objetivos son la razón de ser y hacer de la investigación.
Deben demostrar una relación clara con los problemas y específicamente con las hipótesis a resolver. En los resultados se indicarán aquellos más relevantes. Es una de las partes más importantes del trabajo, pues están aportando cuáles son nuestras contribuciones a la investigación. Es una buena idea incluir figuras, tablas, gráficos que permitan mejorar su comunicación. Cerraremos esta sección con unas conclusiones bien elaboradas. En cuanto a las referencias bibliográficas, no es necesaria su inclusión, no es obligatoria. En nuestro caso sí, al tratarse de un ejercicio de clase. Bastaría con incluir 4 o 5 referencias, las más importantes, y siempre con el mismo estilo. Nosotras recomendamos Vancouver. Elementos adicionales que se pueden incluir en el póster serían la inferencia e implicaciones políticas, las limitaciones que nos hemos encontrado en la realización del trabajo, futuras líneas de investigación que queramos abordar o agradecimientos y fuentes de financiación. Además de estas cuestiones de fondo, hay que tener en cuenta algunos aspectos de forma para que el póster sea atractivo y despierte interés. De esta forma, los participantes se detendrán a leerlo con atención. En primer lugar, hay que cumplir con las recomendaciones de la convocatoria, del organismo convocante, al cual presentamos nuestro trabajo. Esas indicaciones pueden hacer referencia al tamaño, formato, partes del póster, etc. Asimismo, es preciso, como se ha señalado, considerar el nivel de conocimiento de la audiencia, si es un póster más científico o más divulgativo, dependiendo del público que vaya a leer nuestro trabajo. También hay que tener en cuenta interpretaciones lingüísticas regionales y evitar términos que puedan tener un doble significado. En tercer lugar, hay que considerar que es una oportunidad, la realización del póster es una oportunidad para demostrar creatividad en el diseño, en la presentación de los resultados. Hay que decidir cómo vamos a presentar nuestro trabajo, qué vamos a poner en ese póster y para ello es útil revisar otros trabajos y otros pósters que nos sirvan de inspiración. Debemos evitar exceso de tipos de letras diferentes, subrayados, cursivas, negritas, tanto en títulos como en subtítulos porque generan confusión. Se pueden utilizar 2 tipos de letra, Arial o Times Roman, y el tamaño de la fuente sugerido para el título suele ser 45 puntos y para el cuerpo del trabajo unos 35. Asimismo, hay que ser muy cuidadosos y revisar la ortografía. El texto debe ser breve, pero no debe tener faltas de ortografía ni de mecanografía, porque en ocasiones pues bueno, se nos va una tecla. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. También es útil utilizar viñetas o listas enumeradas en lugar de párrafos. Y si utilizamos párrafos hay que asegurarse de que sean breves. Se recomienda utilizar imágenes, fotografías y gráficos apropiados para el tema. En Internet hay repositorios sin derechos de autor que se pueden utilizar libremente. Las imágenes deben ser atractivas e informativas. También tienen que ser sencillas y que se reconozcan fácilmente, procurando que sean lo suficientemente grandes para que se vean bien. Y además es interesante y recomendable rotular cada imagen y hacer un uso efectivo del color. En general, los colores pastel suelen ser adecuados. Por último, como ya hemos señalado, debemos incluir información de contacto y filiación de todos los autores del trabajo, departamento, universidades y sobre todo correo electrónico, porque va a ser una manera de que nos puedan contactar si quieren consultar o darnos sugerencias de nuestro trabajo en un futuro. Por último, un ejemplo de uno de nuestros estudiantes. Hemos comentado que el título debe ser provocativo. En este caso, le falta provocación. El proceso de digitalización en las bodegas, factores determinantes e impacto en la organización de la producción. Se podría mejorar con una pregunta. ¿La digitalización llevaría a las bodegas españolas al liderazgo mundial?
Comprobamos a continuación que el resto de recomendaciones las cumple. Por ejemplo, aparece la información a 2 columnas. Presenta el modelo, las hipótesis, las variables están identificadas, aparece la característica de la población, resultados y recomendaciones, así como la bibliografía incondicional de referencia. Esta propuesta de póster puede ser mejorada con la creatividad y originalidad de cada autor. Una última recomendación. Durante la presentación, piense con antelación el tipo de preguntas que le pueden formular. Tome nota de los comentarios y preguntas hechas durante la presentación, ya que le servirán para mejorar su investigación. Si es posible, recopile los contactos de las personas que muestren interés por su trabajo y aproveche la oportunidad para establecer redes de networking. Esperamos que estas claves para la presentación de un póster os sean útiles tanto en el ámbito académico como para vuestra proyección profesional. Muchas gracias.